Muy buenos días, mis queridos hermanos, para saludarlos y bendecirlos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La gloria, la honra y la adoración, la alabanza y la exaltación y la grandeza y todo para mi Padre en el nombre de su Hijo amado. Le adoramos, le bendecimos, Dios mío. Eres santo, santo, santo y glorioso, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por permitirnos un día más de vida y venir acá a la emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM, una inspiración de Dios, y su programa Permaneciendo en Cristo Jesús. Gracias, Dios mío. Por tanto, gracias porque nos permite llevar el mensaje, la palabra de Dios por medio de las plataformas, Señor, por YouTube, por el Face, por Instagram, por todos, por el TikTok, por la página www.bellavistaestereo.com. Gracias, Dios mío, Señor, por esta emisora. Muchísimas gracias, Padre Santo, glorioso, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. La gloria y la adoración para ti siempre en el nombre de Jesús. Todo lo que hagamos, poquito o mucho, que sea en el nombre de Jesús y para ti, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Y le pedimos a Dios en esta mañana que sea el Espíritu Santo guiándonos, Señor. Somos guiados por el Espíritu Santo, no hay pierde, Padre amado, soberano Señor, y que todo lo que hagamos sea para su gloria. Gracias, soberano Rey, eres santo, santo, glorioso y eterno, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, estamos acá para llevar un mensaje de la palabra divina de Dios, las buenas nuevas de salvación. Un saludo muy especial para todos. Le damos gracias a Dios acá por el director, por el hermano John Jairo Gámez, que siempre está pendiente de trabajarle al Señor, ser ese medio de operar acá el equipo para llevar el mensaje de la palabra de Dios a muchos lugares del mundo. La gloria y la adoración para ti, Padre, y le pedimos que lo bendiga, Señor, que le dé mucha sabiduría y mucho entendimiento, lo dirija al Espíritu Santo siempre en ese nombre que es sobre todo nombre. Un saludo muy especial para la iglesia Monte Jericín y todos mis hermanos, los saludo a todo Colombia, a todos los habitantes de Colombia, y también un saludo para todos los hermanos que están escuchando este mensaje allá en Caldas, en el Valle, en Chocó, donde hubo este temblor. Un saludo muy especial para ellos y que Dios los fortalezca y Dios los guíe, los ayude, que todas las cosas que sucedan, dice el Señor, es necesario que eso acontezca, porque es muy doloroso, pero lo que estamos viendo y lo que viene son principios de dolor, y le damos gracias a Dios por todo, y bendigo toda la familia, los bendigo con todo mi corazón, y que Dios supla todo para que puedan levantar otra vez sus casas, sus edificios, sus viviendas, que puedan tener su sustento en el nombre de Jesús. La gloria y la honra es para mi Padre Celestial. Un saludo también para todos los hermanos en Latinoamérica, en Norte, Centroamérica y Sudamérica. También para Europa, África, Oceanía, todos los países del Medio Oriente, donde llegue este mensaje, que sea la gloria y la honra para mi Padre Celestial, que todos seamos bendecidos en ese nombre, que todos nos dispongamos y podamos recibir de verdad, porque lo que Dios quiere es bendecirnos, lo que Dios quiere es ayudarnos, y todo esto es para que aprendamos a vivir en ese campo que le agrada a Dios, en ese campo divino, en ese campo de luz, en ese campo espiritual. Y es lo que necesitamos, que Dios nos abra, nos alumbre los ojos del entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que Dios nos ha llamado y cuáles son esas riquezas de gloria de su herencia en los santos. Es lo que quiere Dios, que entendamos que el mundo entero está bajo el poder del maligno y que está en un campo de sufrimiento, en un campo de muerte, en un campo de maldad, y que nosotros estamos en este mundo donde está ese campo, pero también hay un lugar, un campo hermoso de la luz, que es donde el Señor nos quiere llevar, que conozcamos y que nos mantengamos ahí siempre escondidos con Jesucristo en Dios. Y es lo que pues nos necesitamos entender nosotros, que no podemos vivir de cualquier manera, porque solo no alcanzamos a entender ni tenemos las fuerzas para escapar de ese campo espiritual que es tan dañino. Los que han vivido, los que viven en ese campo, son los que tienen todos los problemas de la vida, como les decía, las cárceles llenas, los hospitales, hogares destruidos, jóvenes en la drogadicción, alcoholismo, en la prostitución, todo esto porque sus padres han vivido en ese campo de muerte, en ese campo de angustia, pero Dios nos llama, nos encontró para sacarnos de ahí y pasarnos al reino de su amado Hijo. Y de eso se tratan las enseñanzas cada día acá, de que podamos entender que el príncipe, lo leía, que el príncipe de la potestad de los aires opera en los hijos de desobediencia. Dice ahora, en los hijos de desobediencia.
Entonces opera y los lleva a ese campo de destrucción, a ese campo de maldad. Y pues el hombre solo no se puede salir, solo Jesucristo nos enseña el camino para poder salir. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y su bendita palabra nos saca de ese campo, y de eso se tratan estas enseñanzas, para que podamos entender ante todo que hay un campo de muerte, es decir, que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumple la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ni la muerte no nos puede hacer daño. Entonces dice, y viene un grito de victoria: ¿dónde estaba muerte tu aguijón y o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, y es lo que Dios quiere, que nosotros salgamos de esa esclavitud, de las tinieblas, de ese yugo de muerte, y que nosotros entendamos que si no nos ayudamos, no nos disponemos y nos dejamos guiar por la palabra y el Espíritu Santo, pues va a seguir ahí esclavo como el mundo entero está esclavo. Y mire todas las cosas que le sucede al hombre por andar en esa esclavitud, en desobediencia. Pero gracias a Dios, que Dios nos viene iluminando y nos va mostrando que nos llamó para sacarnos de ese campo de muerte, ese campo de esclavitud, de sufrimiento, a ese campo de luz, a ese campo de libertad, a ese campo de la vida eterna, ¿sí ve? A ese campo de la voluntad de Dios. Entonces, estamos acá en el mundo, hay un campo, lo que Dios me muestra, hay un campo de oscuridad y un campo de luz, que es donde nos llama Jesús, es el camino, la verdad y la vida, y nos lleva a ese campo por medio de sus palabras divinas y el Espíritu Santo, para que vivamos una vida en la luz, en la voluntad de Dios. Y de eso se trata las enseñanzas que yo doy acá siempre. Hermano, que puede saber usted todo, la Biblia, saber lo que sea, pero si no está el Espíritu Santo de Dios para que haga una realidad la palabra en nosotros, pues no somos nada. O sea, la palabra en la lengua y en la mente no trabaja, pero ya la palabra en el corazón ya deja de decirme que ahí sí, deja de decirle que ahí sí hace la obra Dios en nuestras vidas. Ahí sí ya empieza el cristiano a tener el temor de Dios y empieza a crecer, porque es la palabra en el corazón que hace la obra. Entonces, por eso es lo bueno disponernos no solo a oír, sino a oír y ser hacedores de la palabra de Dios. Porque si solamente somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Y eso es lo que no quiere Dios, que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores. Y para ser hacedores tenemos que orar, entender el mensaje y pedirle a Dios que el Espíritu Santo lleve ese mensaje o esa palabra al corazón, que ya estando la palabra en el corazón y el Espíritu Santo de Dios, ya somos cristianos. Ahí sí empezamos a ser cristianos, ahí es donde ya el cristiano tiene un cambio, porque ya somos guiados por la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, hoy vamos para el cuarto secreto, para que el Espíritu Santo permanezca en nosotros, porque sin Él, acuérdense que estamos huérfanos. Sin Él, si no está el Espíritu Santo que nos guía, pues está el otro, ¿sí? Pues claro, Dios dice que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de ¿quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice que no estamos bajo la esclavitud, el espíritu de esclavitud, para estar en temores, sino que estamos bajo la voluntad de Dios. Abba Padre, que nos ha engendrado el Espíritu Santo, nos ha cambiado totalmente, y Abba Padre, ahora sí ya tengo una naturaleza para decirle papá, porque soy hijo tuyo, porque ya heredé su naturaleza. Esto no es un cambio de religión, es un cambio de vida. Ya no estamos bajo la esclavitud del espíritu del mundo, sino estamos en libertad, adoptados por el Espíritu Santo, engendrados por el Espíritu Santo, renacidos de la simiente corruptible a la simiente incorruptible por el poder de la palabra y el Espíritu de Dios. Ya renacido. Eso es lo bonito, ya si alguno está en Cristo, nueva criatura. Bueno, vamos a empezar acá. El cuarto secreto es mantener un corazón limpio, para que no contristéis al Espíritu Santo. Un corazón que limpio. Y una de las cosas que nos va a hablar Dios acá hoy son unos pasos fundamentales. Dice así: San Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Imagínense, para limpiar el corazón, o sea, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio, tiempos buenos, tiempos hermosos, que por la misma libertad del corazón está la bendición de Jehová que enriquece y no añade tristeza, está la libertad divina. Entonces ahí se mueve, porque ¿por qué se detiene el Espíritu Santo para llenar al cristiano? Porque en el corazón hay cosas que lo mueven a su manera, hay pecado y los demonios lo mueven. Entonces
no puede amar a dos señores. ¿Cómo va a estar el Espíritu Santo viviendo en el corazón, guiándonos un ratico, y lo suelta y lo coge el demonio, que tiene derechos legales porque hay pecado ahí? Entonces Dios quiere un corazón totalmente limpio, porque el Espíritu nos anhela celosamente. Ya si está el Espíritu en nosotros, en el corazón y la palabra, entonces ya no nos puede mover lo que usted ve que mueve a muchos cristianos, que son cristianos, pero los mueve una cosa, los mueve la otra, todavía toman, todavía bailan, todavía hacen esto, fornican, hacen cosas indebidas. ¿Y cómo va a estar el Espíritu Santo? Huérfanos. Y ahí el Espíritu del mundo empieza a moverlos, a llevarlos a que se mantengan en el campo de la muerte, en el campo corrupto, en el campo del sufrimiento, en el campo donde ese campo ha llevado las cárceles. A todos esos jóvenes están llenas, están atestadas de gente que vive en ese campo y no sabe. Y aún los cristianos, en la carne se vive en ese campo, esclavos de las tinieblas, de los demonios, ¿sí? En el campo de muerte, de sufrimiento. Y por eso es que necesitamos, más que ser evangélicos, ser cristianos. Y ya es cristiano cuando ya mora el Espíritu Santo y la palabra en nuestro corazón, porque ya nos mueve. Ya no nos mueve la maldad, sino nos mueve el bien, la luz, nos mueve todo lo que somos guiados por el Espíritu. Estos son hijos de Dios. Entonces, una cosa es ser evangélico y ir a la iglesia y ayunar y orar y todo esto, pero todavía le da lugar al mundo, le da lugar a vivir, se amaña viviendo en ese campo de desgracia, en ese campo que le va a causar muchos problemas en el hogar, en la salud, en la economía, bueno, en todo, en los negocios, porque tiene ahí todavía una base del enemigo, que es lo que no quiere Dios con nosotros. Quiere que seamos sinceros y le confesemos el pecado, arrepentimiento y conversión, para que los pecados sean borrados y vengan de la presencia del Señor la bendición de Jehová, que enriquece y no añade tristeza, el refrigerio, ¿sí? Entonces no alcanza el cristiano a recibir las bendiciones de Dios porque no se ha decidido a vivir plenamente en ese campo espiritual, en ese campo que Dios nos llama. Dice que el Señor es claro, dice que alumbra los ojos del entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que Dios nos ha llamado y cuáles son las riquezas de gloria de su herencia en los santos, ¿sí? Con esas riquezas de gloria es que vienen las bendiciones y más bendiciones y más bendiciones y una vida hermosa. Que Dios nos ayude. Bueno, entonces acá, bienaventurados los de corazón limpio, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ya de oídas te había oído, pero ya ahora mis ojos te ven, dijo Job. Una cosa es oír la palabra y otra cosa es ya ver la obra de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Ya ver cómo se manifiesta la voluntad de Dios, la palabra en nosotros por el Espíritu Santo. Cuando Él venga nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que nos convence. Y no está quien nos va a convencer, el otro lo convence de que es mejor vivir en el campo que le agrada a Dios, sirviéndole a las tinieblas, y aún siendo cristianos. Que Dios nos ayude y podamos entender y salir y decirle: Señor, ilumíname, porque me llamó para vivir una vida diferente al mundo, una vida diferente a la carne, al pecado. Entonces, acá dice bienaventurado, acá en el libro de San Marcos 11:25, 26 dice: acuérdese que es para que el Espíritu Santo permanezca en nosotros, tenemos que entender que el corazón tiene que estar limpio, porque lo que está en el corazón manda. Si hay algo en el corazón, no va a permanecer el Espíritu Santo, porque no va a compartir una casa lleno de tinieblas, con pecados, con cosas que no quiere soltar, porque le gustan, porque todavía le gusta, lo atrae. Cosas que hay ahí. Entonces, imagínense, el Espíritu Santo no tiene el dominio total porque no hemos querido soltar. Entonces, permaneciendo en Cristo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis será hecho. Si apartados de mí nada podéis hacer. Entonces, imagínense acá, dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, ¿sí ve? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hágame el favor. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, algo, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, cuando esté orando, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdona vuestras ofensas. ¿Sí ve? Dice el Padre Nuestro, lo dice: el pan nuestro de cada día nos lo doy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si no perdonamos
pues no va a venir el Espíritu Santo. Y nadie va a ser salvo por sí mismo o por otro camino. No, por el camino que es Cristo Jesús, que es la obediencia a la palabra, y quien lo convence de que lo que Dios nos dice es verdad es el Espíritu Santo de Dios. Nadie va a ser salvo por eso. Cuando Él venga nos convence que lo que Dios nos dice es verdad y nos lo hace entender, nos lo revela y también lo escribe en las tablas del corazón, y cuando está escrita por el Espíritu Santo en las tablas del corazón, ya empezamos a caminar como dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya empezamos a entender qué es la voluntad de Dios. Dijo Pablo, yo prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, ya entra al campo de la luz, al campo de la libertad, al campo de la bendición, al campo de la salvación, al campo del poder, al campo de la fe, ¿sí? A ese campo diferente al otro campo, que es el campo de la angustia, del miedo, de la cobardía, de la oscuridad, porque allá lo lleva el espíritu inmundo, el espíritu del mundo, porque tiene derechos todavía en el corazón y todavía manda. Entonces mucho cristiano es cristiano un ratico en la luz y suelta y lo coge el otro y vuelve y lo siembra en el campo del diablo, en el campo de la muerte, en el campo del sufrimiento, en el campo de la perdición. ¿Sí? Entonces esto es lo que hay que explicar para que nos demos cuenta de que hay que tomar decisión, porque un nivel alto de la iglesia no ha tomado la decisión, no ha entendido, como lo ha entendido, no ha tomado la decisión, y entonces es cuando no puede recibir tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Muchísimas bendiciones que tiene Dios para nosotros, están las promesas en la Biblia, muchísimas, pero no se cumplen porque no ha determinado todavía, no ha determinado o no ha entendido que nos llamó para vivir en ese campo de luz, ¿sí? Donde el Espíritu Santo tiene el poder total de nuestras vidas, ¿sí? Entonces un ratico que sí, otro ratico que no, está jugando al Evangelio, y ahí es donde pierde, el cristiano pierde. Que Dios nos ayude y podamos tener determinación. La gente dice, ¿qué tiene de malo si yo me echo una bailadita? Que ahí no se le hace mal a nadie. Echo una bailadita, imagínense, ¿para qué echar la bailadita? Para darle gozo a quién, al espíritu o a la carne. Pues la carne está en el campo de la carne, en el campo de las tinieblas, hermano. No, que va a hacer esto porque ¿qué tiene que tome 3 cervezas? Si Jesús hizo el vino y se toma 3 cervezas, ¿para qué se las toma? ¿Por qué no toma agua y tiene sed? ¿Para qué las toma? ¿Para que le entren demonios? ¿Para sentirse bien en la carne? No, no fuimos llamados para sentirnos bien en la carne, fuimos llamados para sentirnos bien en el espíritu, que eso es eterno, en el nombre de Jesús. Bueno, entonces acá dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre. Eso es uno de los problemas graves, y lo encontramos acá en el libro de Colosenses 3:13. Dice la palabra de Dios así, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros con ellos. Oiga pues, así también vosotros hacerlo con ellos. Entonces, sí, es uno de los males que hay, y la gente dice, oiga, ¿verdad que el pastor dijo que toca que perdonarlos a todos? Si alguno se acuerda que tiene algo contra alguien cuando está orando, perdónalo, desátalo de su vida, desátalo y bendígalo. ¿Por qué? Porque si no logra perdonar de corazón. Ahora, es una mentira que la persona en la carne puede perdonar de corazón. Eso es una mentira. Por eso, Señor, Él es claro. Señor, es claro, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que mi alma halle que descanso. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Nadie le puede entregar el resentimiento, el odio, la amargura o lo que haya en el corazón contra otro, que es lo más que daña a la gente. Sí, Señor, los enemigos de nosotros están en la misma casa, inclusive nos cargamos contra la familia, y hay que limpiarnos todos los días, un hábito en la noche, en la mañana. Hay que limpiarnos y pedirle perdón a todos y perdonarlos y desatarlos, que se rompan los lazos y las cadenas y las cordones que estén amarrando espiritualmente a nuestras vidas con otras personas. No quiero amarrar a nadie, no quiero estar amarrado, quiero ser libre en el nombre de cuando esté orando. Acuérdese, si tiene algo contra alguien, y rompa todo eso. Entonces acá nos coloca el ejemplo, así como Cristo nos perdonó a nosotros también. Ahora, una de las partes buenas es que no tenemos lucha. Efesios 12 dice, para poder perdonar necesitamos llegar a ese nivel. No, acuérdese que no tenemos lucha porque es un corazón limpio, porque por ese motivo no va a haber la continuidad del Espíritu Santo trabajando con la palabra, limpiándonos, enseñándonos, edificándonos, exhortándonos, guardándonos, peleando por nosotros. Por ese motivo, porque guardamos cositas del pasado.
y hay que sacar todo eso en el nombre de Jesús de Nazaret, no traer ni siquiera a la memoria las cosas pasadas, porque entra a tener problemas, tener muchos, dice la palabra en Hebreos 10, va a tener una contienda difícil, no hay, ni siquiera acordarnos de esas cosas. Entonces, acá dice, para poder salir de ahí dice, oigan, usted no tiene lucha contra sangre y carne, y resulta que la familia o el ser humano todo es sangre y carne, no vaya a pelear contra ellos, no y no. Tiene que pelear contra lo que hay en ellos, lo que haya en ellos, que lo esté usando el demonio, el diablo, para hacernos daño. Es la única manera que tenemos el conocimiento para mantener un corazón limpio, para mantener un corazón agradable a Dios, para que el Espíritu Santo permanezca en nosotros, que Dios nos ayude y podamos entender. Entonces vamos a la palabra. No tiene lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones. O sea, prohibido tener problemas con la gente, porque son sangre y carne. Prohibido. Hay que tener una lucha, dijo Pablo. Yo he peleado la buena batalla de la fe. Y la buena batalla de la fe es pelear contra lo que no se ve. Sí, es la buena batalla de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Pablo peleó la buena batalla de la fe, peleó contra lo que la gente no pelea. La gente se matan entre ellos, se van peleando entre ellos, se van peleando y la culpa es suya, usted es el culpable, usted me dice, usted no me dice, usted me quitó, usted me robó, y resulta de que la persona en sí está manejada por demonios para hacerle daño, en el caso a un cristiano, hacerle mucho daño, y nosotros tenemos el conocimiento, tenemos la estatura, tenemos la revelación, tenemos la sabiduría, la capacidad para ya soltar todo esto, desatarnos de ellos, llámese como se llame, familia, hijos, abuela, la esposa, nos soltamos, le pedimos perdón a Dios, le pedimos perdón a ellos, los perdonamos y los desatamos y cortamos las maldiciones y renunciamos y nos lavamos con la sangre de Cristo porque queremos ser libres, porque yo sé que voy a ser bendecido, porque el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en mi vida con la palabra de Dios y me va a estar limpiando, santificando y me va a estar guiando el Espíritu Santo y necesito. Entonces, en la carne no puede perdonar. Es una mentira. Sin el conocimiento de Dios en el Espíritu, ¿cómo le entregamos nosotros todas estas cargas y todos estos problemas que nos enredan a diario en el Espíritu? En la oración, cuando entramos en el Espíritu, el Señor es claro, dice que Él llevó el pecado en su cuerpo sobre el madero. ¿Sí? Él llevó el pecado en su cuerpo, llevó la enfermedad, llevó el dolor y llevó el pecado, las cargas en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, escuche, para que nosotros estando muertos, porque se lleva todo el pecado en su cuerpo sobre el madero, para que ya estando muertos al pecado, ya no hay un pecado vivo, ya no se ve el pecado en nosotros, ya estamos muertos al pecado, y a causa de la muerte del pecado, dice, por cuya herida somos sanos. La economía va a ser sana, ya el Dios Mamón ya no lo va a esclavizar más, ya vamos a amar, no al Dios Mamón que ya es la plata, ya no vamos a estar esclavos de eso, ya no vamos a estar esclavos porque tengo rencor, tengo algo contra el hermano, o contra el familiar, o contra el vecino. No, ya nos libertó el Señor, ya no nos esclaviza, porque le entregamos todo al Señor, pero orando hasta llegar en el Espíritu nos recibe todas las cargas, porque en la carne, pues primera vez que llegamos, entregamos la vida al Señor, no somos espirituales, ese día nos recibe todo el Señor. Pero si usted ya le entregó eso y vuelve otra vez, la puerca lavada al cielo, o el perro al vómito, y vuelve otra vez y se carga, por falta de conocimiento, por falta de sincera fidelidad, por falta de estudiar las Escrituras, por falta de oración, y vuelve y se deja cargar, y entonces, hermanos, va siendo cada día más difícil. Dios lo va a perdonar, pero va a ser cada día más difícil, porque ya, hermanos, un pecado otra vez y otra vez y otra vez, no, hermano. Entonces, que Dios nos ayude y aprendamos. Acontecerá que en aquel tiempo la carga será quitada ¿de qué? De tu hombro, el yugo de tu cerviz. Y ¿qué dice? Y los yugos se pudren a causa de la unción. Los yugos se pudren. Entonces le entregamos las cargas al Señor. Cuando entramos en el Espíritu le contamos que Él lo sabe todo, le contamos esto me perjudica, esto no quiero, yo renuncio, me arrepiento, ayúdame Señor, no puedo solo, llévese el pecado, llévese el dolor, llévese la enfermedad, llévese la carga, me está esclavizando Señor, en el nombre de Jesús le pido Señor que me saque en victoria, yo quiero ser libre de todo, le pido perdón a todos, los perdono, me desato, se corta todo lazo, toda cadena espiritual en el nombre de Jesús. Una limpieza diaria, porque estamos en un mundo donde dice que el príncipe de la potestad de las tinieblas opera ahora en los hijos de desobediencia. Él opera, Él no pierde, Él está ahí listo, y con solas palabras, con sentires, con pensamientos malos, Él está listo ahí para cogerlo a uno, hermanos. Entonces, ya un cristiano que está en el Espíritu, que tiene visión espiritual, que tiene la revelación, el discernimiento, la sabiduría, está siempre limpiándose, purificándose, hermanos, atento para que el diablo no gane. ¿Qué? Dice el Señor en su palabra que no ignoréis las maquinaciones del diablo, para que
no gane ventaja alguna sobre algunos de nosotros. Nos toca estar muy atentos y a saber que estamos en este mundo y en la carne se descuida y empieza a vivir en ese campo de muerte, en ese campo de desgracia, en ese campo de preocupación, en ese campo de maldad. Pero cuando nosotros nos decidimos, entendemos que nos toca mantenernos firmes en oración, orando, clamando, guardándonos, Señor, mi pensamiento, mi corazón, mi mente, mi espíritu, mi alma, mi conciencia, Señor, la lavo con las sangres de Cristo, me desato, me desligo, renuncio a todo pensamiento negativo. O sea que nosotros vamos haciendo un ambiente alrededor de nosotros, o en la casa donde vive uno, va haciendo un campo favorable o un campo, hermanos, infavorable, un campo en contra de nosotros mismos, ¿sí? La forma de hablar, la forma de actuar, nos toca, hermanos, hacer de nuestro hogar un campo de bendición, un campo de alegría, un campo de gozo, un campo de paz, un campo de fe, un campo de poder. Pero si sus labios están hablando, no tengo para dónde cojo, qué voy a hacer, de dónde flores si no hay jardín, y hermano, eso va haciendo un campo de desgracia, de escasez, un campo de amargura, hermano, que Dios nos ayude. De eso voy a sacar una enseñanza bien tremenda próximamente, hermanos, para que nosotros aprendamos a limpiar la casa con nuestra manera de vivir, de hablar, de pensar, de actuar, de cómo nos conducimos en la casa, porque, hermano, no sabemos ni siquiera que el diablo está listo para coger. Usted dice, no tengo, y una vez tenga, ahí le manda al demonio, no tiene, y ahí ahí lo manda al corazón, y de la riqueza del corazón habla la boca. Siempre dice, no tengo, y no va a tener, y ahí le forma una fortaleza terrible donde hay las casas. Pero si usted dice, no, Jehová mi pastor, y nada me faltará en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Dios me suple todo lo que yo necesito en el nombre de Jesús, conforme a las riquezas en gloria, de poderoso Dios, para hacer que aún de toda gracia sobre mi vida, para que haya todo lo suficiente siempre, en todas las cosas, para toda buena obra, y que poderoso Dios para suplir aún lo que yo no le pido, sino por el poder que hay en mi vida. Padre Santo, Señor. Entonces va siendo un ambiente de las ventanas de los cielos se abren, porque la palabra está en su vida y hace un ambiente de abundancia en este caso. Y lo mismo la enfermedad, y lo mismo los problemas. La enfermedad igual. Ahora, los demonios oyen, hermanos. Si usted, hermano, cambia el vocabulario, la manera de vivir en su casa, y lo reprende, el espíritu de Dios Mamón se va. Ya no, yo no soy esclavo de ese espíritu inmundo, porque es verdad, mire, hablando un poquito, saliéndome de acá, mire, es verdad, el Dios Mamón, el mundo entero está bajo el poder del Dios Mamón, la platica, el Dios de la tierra, lo mueve. Si le trae una bendición que no viene de Dios, y Dios lo sube y se goza, y se la quita y prum, para abajo, vive así, como un ping-pong, subiendo y bajando, lo maneja el Dios Mamón como se le da la gana. Pero cuando es Dios que manda la bendición, no, la bendición de Jehová que enriquece y no añade tristeza. Entonces tiene que salirse de debajo del poder del Dios Mamón, de la esclavitud de Satanás, que la gente se sostiene y confía en esa esperanza del Dios Mamón, y él lo maneja como se le da la gana. Pero cuando le decimos se va, el Dios Mamón se va de mi vida en el nombre de Jesús, porque yo quiero la bendición de Jehová, porque él me promete que Jehová es mi pastor y nada me faltará, y es la bendición que nunca me va a faltar, porque él lo dijo, yo lo creo, él lo hace en el nombre de Jesús, lo tengo que ver en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Me salí un poquito pero es que todo esto va ahí, va encajadito. Entonces, para poder mantener siempre la unción, nos toca limpiarnos, porque siempre el diablo está mandando, hermanos, dardos, está enviando basura sobre nosotros. ¿Para qué? Para contristar al Espíritu Santo de Dios, que hablemos mal, que el corazón se contamine con algo, se carga el corazón con algo que no nos gusta, y Dios no quiere eso. Dios quiere un corazón limpio, un corazón puro, en el nombre de Jesús, para que se mantenga la unción del Espíritu Santo. Si se mantiene esa unción, esa presencia de Dios en nosotros, pues la palabra va a estar Cristo y moviéndose en nosotros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿sí? Va a estar moviéndose en nosotros, y entonces eso le agrada a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Qué hace la presencia del Espíritu Santo? Si permanece en mí mis palabras, entonces lo que hace es activar la palabra que usted va recibiendo, la palabra que usted va escudriñando, el Espíritu Santo la va haciendo una realidad, y usted ora más, y el Espíritu Santo la lleva al corazón, y ya usted resulta movido solo por la Biblia. Ya no lo va a mover el espíritu del mundo, sino lo va a mover el Espíritu Santo de Dios, porque usted oró, usted meditó, usted escudriñó la palabra, usted pronuncia la palabra, usted predica la palabra, usted ya se mete en la Biblia y ya lo mueve la Biblia todos los días. Pero, hermanos, si usted lee la Biblia un rato y le da lugar, hermanos, a palabras, a sentimientos, a cosas por acá, por allá, ahí llega el Espíritu, porque ahí está en el aire, ahí está pendiente la puerta que usted le abra para él llegar. Hay gente muy bendecida porque no habla sino palabra de Dios, hermano, y ora y predica la palabra de Dios y medita la palabra y le sirve a Dios las 24 horas. Está ahí el Espíritu Santo
activando el fruto del Espíritu Santo, activando los dones, activando el ministerio, activando la Biblia en nosotros, y esa es la voluntad de Dios, como dice la palabra, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No se deje robar la bendición, no se deje sacar, manténgase ahí firme. ¿Sí? Entonces no es fácil, pero tampoco es imposible si nosotros entendemos y queremos, y después de que ya el Espíritu Santo ya toma el control de nuestra vida, es mucho más fácil hacer la voluntad de Dios. Cuando ya el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida, es más fácil hacer la voluntad de Dios que estar en el mundo pecaminoso, es mucho más fácil. Y estando en la carne es muy difícil hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Pero estando en el Espíritu es mucho más fácil hacer lo que Dios nos manda que estar en la voluntad de las tinieblas, ¿sí? Entonces esto es cuestión de determinación, de revelación, de discernimiento, y más que todo de decir, bueno, yo necesito avanzar, paso a paso, porque no va a ser desde niño y una vez un adulto espiritual, no, pero sí tiene que empezar para que llegue a ese nivel que Dios quiere, conocer qué es la voluntad de Dios y no dejarse sacar. Hay prisionero en el gozo, ya conoce el gozo, conoce el amor, conoce la paz, el poder de Dios, la fe, ya la conoce en su vida, tiene un encuentro divino con esa palabra, que es una realidad, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y la ora y le clama a Dios y desciende la paz sobre su vida, y dice, uy, esto es más que el oro y la plata, esto no lo puedo yo no lo puedo ni contar, porque esto es algo personal, esto es algo grande, yo conozco que es verdad, Cristo, esto, uy, Padre Santo, esto es grande, esto es hermoso, solo el que lo vive, pero no se puede ni siquiera uno contar lo que es una revelación de eso, un encuentro con Cristo, con la palabra revelada, rema en nosotros, que hace lo que dice, se ve en nosotros. Qué lindo es. Bueno, entonces dice la palabra de Dios, acá hay una parábola, gloria a Dios, en el libro de San Mateo. Vamos a verlo con esta parábola. Es muy hermosa esta parábola, y esto está aquí en el libro vamos a leerlo y lo voy a explicar porque eso es largo, pero lo voy a leer y lo voy a explicar un poquito para que entendamos, hermano, la situación tan difícil que es para una persona que no logra entender cuál es la voluntad de Dios y el llamado del Señor para bien de nosotros, para el bien de nosotros, para la bendición que Dios tiene para con nosotros. Esta parábola es muy bonita, está en el libro de Mateo 18, 23, los dos deudores. Vamos a leerla y la trato de explicar, porque es para un culto completo, pero esto ayuda mucho para que usted en su casa lo descubriñe, y porque hay tanta gente bajo verdugos, bajo esclavitud, gente, hermano, Padres Santos, sentenciados a pagar un precio, gente viviendo unas vidas que no debían, pero no se dieron cuenta lo que hicieron, y aún cristianos, hermanos, bajo los verdugos, que es lo que nos va a hablar el Señor acá hoy. Dice la palabra de Dios así, qué bendición. Los dos deudores, voy a leerla. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Hágame el favor, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, o sea, hacer cuentas, ¿sí? Hacer cuentas es estar a paz con Dios, hacerle cuentas de las deudas, y son deudas grandes. Vamos a verlo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, casi nada, ¿no? 10,000 talentos. Esto equivale, para que vayan entendiendo, al pecado que teníamos nosotros cuando Jesús nos rescató. Es un pecado que nadie lo podía pagar, solo Jesucristo en la cruz lo pagó, solo Jesús en la cruz lo pagó. Esa deuda impagable, una deuda muy, muy grande teníamos nosotros para con Dios, pero Dios en su infinita misericordia, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una deuda grandísima, para que van entendiendo la parábola. Dice, y a este, como no pudo pagar, ordenó su Señor vender a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Hágame el favor, vender la esposa y vender los hijos para cancelar la deuda. Pero escuchen, todo tan hermoso, una verdad muy grande. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Se humilló, fue lo que nos pasó a nosotros, llegamos
nos humillamos, hicimos la oración de fe y le dijimos: Señor, perdona mis pecados, entrego mi vida, mi espíritu, mi alma y todo mi ser a ti, y abro mi corazón y lo acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida, y escríbeme en el libro de la vida, perdóname y destruye el libro de la muerte, de las actas que eran contrario a mi vida, y ahora escríbeme en el libro de la vida. Ahí fue destruido todo, ahí se pagó toda esa deuda. ¿Sí ven? Cuando usted abre el corazón y hace esa oración, inmediatamente esa acta, ese libro que está en contra, se ha destruido, el libro de la muerte es destruido. ¿Sí ven? Bueno, entonces eso hizo este hombre acá, se humilló. Entonces, al oír su señor, dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo lo pagaré todo, pero no permita que yo vaya a vender a mi esposa y a mis hijos. Ay, qué tremendo eso. Esto es una enseñanza, porque la enseñanza está enfocada en los secretos para mantener la presencia del Espíritu Santo, que es lo más grande que puede haber. La presencia del Espíritu Santo de Dios y la palabra que hace realidad lo que Dios nos promete en la Biblia, lo hace una realidad en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cómo los secretos, cómo mantener? ¿Cómo va a mantener la presencia del Espíritu Santo si se deja contaminar y no limpia, y no nos limpiamos? Hay que estarnos limpiando, purificando lo que hay. Hay enseñanzas que dicen: no, él lo pagó todo en la cruz. Pues estamos en un mundo contaminado, ¿sí? En un mundo contaminado. Y nos toca limpiarnos con la sangre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Limpiarnos, purificarnos todos los días, pedirle misericordia. Hay gente que lo amarra a uno con pensamientos, con palabras, hay que desatarnos, perdonarlos y para adelante, en el nombre de Jesús. Me desato de todas las cosas que he hecho desde el vientre de mi madre, me desato de todo, se rompe todo lo que hay en contra de la verdad, se va de mi vida. Es lo que hizo el hombre acá, en el nombre de Jesús. Entonces el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda su deuda. ¡Ah! Santo, lo que hizo Jesús con nosotros. Le perdonó. Imagínense, no perdió a sus hijos ni su esposa. ¡Qué lindo! Lo perdonó. Así hizo el Señor Jesús con nosotros. Nos perdonó la deuda que nosotros no podíamos pagarla. Pero el Señor pagó ese precio por nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. Pero saliendo, por eso se llama los dos deudores. Pero saliendo aquel siervo ya libre, bendecido, quedó libre con su esposa, con sus hijos, quedó libre, lo perdonó el patrón, lo perdonó el hombre que le iba a vender a sus hijos. Entonces, dice el 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págueme lo que me debe. Él debía 10,000. ¿Cuánto debíamos nosotros? Es una deuda grandísima. Y este le debía apenas 100. Tremendo. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos. El consiervo no le debía sino 100. Que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, acosándolo, le ahogaba diciendo: págame lo que me debe. Y entonces el consiervo también hizo lo que él hizo con su señor. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, bonita la parábola, y le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él hizo, que le perdonaron todo debiendo semejante deuda. Eran 10,000 y aquí no eran sino 100. ¿Sí? Le rogaba que él también le tuviera paciencia, que él se lo iba a pagar. Bueno, acá está lo bueno. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hágame el favor. ¿Lo echó a dónde? A la cárcel. Y eso nos pasa a nosotros. A veces no nos saludan en la iglesia y ya nos cargamos con ese hermano o la hermana. Hágame el favor, nos cargamos por cualquier cosita. Y es lo que hay que entender, que Jesús nos perdonó una deuda que no la podíamos nosotros pagar. Solo pudo pagar Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué nos vamos a amarrar con cualquier cosita? Y lo otro, que no nos hacemos limpieza. Yo la semana pasada, ahora yo les decía que la ducha espiritual para limpiarnos es la Biblia. ¿Sí? Hay que abrir la Biblia, hay que abrir la ducha en lo físico
Para bañarnos hay que abrir la ducha. Acá está la ducha espiritual. Hoy nos estamos bañando en el nombre de Jesús. Si nos perdonó semejante deuda a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los que nos hacen mal? Y cuanto más que nos dice, oiga, usted no tiene lucha contra la gente, tiene luchas contra los demonios, usted está lleno de demonios. Y es la manera, entendiendo este mensaje, porque la mayoría de gente dice, Señor, lléname, Señor, yo quiero ser lleno. Pero ¿cómo hace lleno si no ha desocupado, hermanos? El corazón lo tiene lleno, está inflado, y no hay unción, no hay el bautismo, el Espíritu Santo de Dios, porque no se ha dispuesto a entender el mensaje, que nos toca desocuparnos, nos toca arrepentirnos, convertirnos, lavarnos con la sangre de Jesucristo, para que seamos, desde la coronilla hasta la planta del pie, de Cristo Jesús, para que el Espíritu Santo trabaje con nosotros y nos lleve en victoria, en el nombre de Jesús. Y sobre todo, que cuando no se perdona, hermanos, cuando no sacamos todos esos odios o resentimientos, de verdad, en el Espíritu, sacar todo eso del corazón, la economía, la salud, no le camina, porque ahí tiene los demonios y la muerte, un aguijón, una herramienta, para dañar la economía, dañar la salud, dañar la familia, dañarlo todo. Ahí los daña. Ahí lo daña el diablo porque no quiere soltar el aguijón, no lo quiere soltar porque no ha entendido y lo tiene en un campo de muerte. Pues no vale la pena ser evangélico llevándole el trasteo a Satanás, llevándole la herramienta para que lo mate. En muchas cosas ya vamos a estar hablando, por ejemplo, cuando una persona está criticando a otra, una persona lo tiene en el campo de la muerte, y el que está en el Espíritu no tiene la revelación, el discernimiento, porque no se dispone y se deja contaminar y lo lleva al campo de la muerte también. ¿Y la bendición qué? ¿Le agrada a Dios? No. ¿Cuándo viene la bendición? ¿Cuándo se abren las ventanas de los cielos? Cuando alguien está hablando pecado y la persona no tiene la capacidad, lo contamina, hace parte del mal y se cierran los cielos. Pero cuando nosotros, hermanos, reprendemos las tinieblas, que corrige a la persona que está haciendo esto, dice Dios, ese es mi instrumento, es mi vaso. Es luz para otros y le abre más las ventanas de los cielos. Hay bendición de Jehová que enriquece y no añade tristeza, ¿sí? Y es lo que quiere Dios que nosotros entendamos, porque cuando está la presencia del Espíritu Santo de Dios, el cristiano no tiene necesidad, no, y tiene la autoridad para reprender el demonio de la ruina. El demonio mamón se va de mi vida, se tiene que ir, y hay autoridad porque tienen oídos. Los demonios tienen oídos, el demonio de la ruina tiene oídos, oye. Yo les decía que una vez yo haciendo una liberación, un demonio haciendo liberación a una mujer, que el demonio ese de Venezuela, el Principado de Venezuela, San Benito, había enviado un demonio a un hogar para acabar el hogar y se le llevó el esposo. Era un policía, se lo llevó una pelada de 17 años. Y llegué yo y ahí estaba el demonio enviado por San Benito. San Benito, una potestad del diablo. Y cuando lo estábamos liberando a ella, el demonio hablaba y gritaba y le pedía ayuda a San Benito. Y decía, ya me cortaron, ya me mataron, ya me despedazaron, ya me morí. Y nosotros con la palabra sabíamos que la palabra es viva y eficaz y más cortante que tres espadas y penetra hasta partir el alma y el espíritu de la coyuntura y los tuétanos. Y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón sabíamos. Y le aplicamos más la espada, hasta que ¡pum! Se destruyó el demonio. Y Dios le volvió a su esposo. El demonio de la pelada de 17 años que le había enviado la potestad de Venezuela, San Benito, lo soltó y el hogar, ahí está el hogar formado. ¿Sí? Entonces todo esto es lo que Dios quiere que entendamos, no solo ser evangélicos, entender cómo trabajan esos demonios, hermanos, cómo trabajan y están ahí listos. Usted dice no tengo y pum, ahí le manda, hermanos, una fortaleza que no tiene. ¿Y cuándo va a tener? Nunca. Pero si usted pronuncia la palabra de Dios, hermanos, que Jehová es mi pastor y nada me faltará, pues hermanos, nada le va a faltar, nunca le falta. No tenemos cuidado en eso, hermano. ¿Pero por qué? Porque no ha determinado. Entonces, mire lo que pasó. Y viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron sus consiervos mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Le contaron lo que había hecho el siervo con el consiervo. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Sí ve? A nosotros perdonó la deuda. Si no perdonamos, entonces, ¿qué dice el Señor? Oiga, malvado, se le olvidó que le perdoné toda esa deuda que usted no la va a pagar. Yo lo pagué en la cruz del Calvario, derramé mi sangre, hasta la última gota de sangre, la derramé en la cruz del Calvario por usted, fueron perdonados, y ahora usted no le puede perdonar a su consiervo. Mire, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y no debía tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Y esto, hermano, es la limpieza que tenemos que tener nosotros si queremos unción.
duélale o no les duela, hermano, le han hecho, hay que limpiar el corazón, hay que limpiarlo en el nombre de Jesús, y la presencia del Espíritu Santo va a permanecer. Otra vez, por este programa llama así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, oiga, todo lo que he querido será hecho. Bendito y alabado sea el Señor. Es que hay mucho orgullo, hermano, ahora en la iglesia hay mucha prepotencia, mucho orgullo, y no alcanza, hermanos, no alcanza a entender que si no entra en el Espíritu para perdonar, así le han hecho lo que le han hecho, va a quedar amarrado y va a estar amarrando y siendo piedra de tropiezo, hermano, y eso no le agrada a Dios. Y dice, y entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Verdugos, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, no de cualquier manera, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué es un verdugo? Hágame el favor, un verdugo es una autoridad ordenada por un gobierno, hermanos, para esclavizarlo, para torturar y hasta para matar. A una pena de muerte, o una cadena perpetua, hermanos, que es lo que pasa en las cárceles. Están bajo ¿qué? Bajo verdugos y cristianos. Hay cristianos bajo un verdugo en una silla de ruedas, hermano. Hay cristianos con un cáncer, hermano, todavía no era el tiempo, el llamado de Dios, en un verdugo de muerte, hermanos. Unos verdugos de ruina, hermanos, que estaba para un hueco y se le tapan 10, se arropa los pies y se les tapa la cabeza. Hermanos, verdugos, porque nosotros no tenemos la capacidad, hermanos, para un arrepentimiento genuino, hermanos, y decirle: Padre, yo soy consciente, Señor, que el diablo es rápido y me hace daño, pero yo me arrepiento, yo le pido perdón, me limpio con la sangre de Cristo, yo quiero ser bendecido por ti, quiero ser luz, testimonio, Señor, yo quiero salir de ese campo donde está el mundo, donde está un nivel grande de la iglesia, evangélicos en el campo de la muerte, en el campo de la escasez, en el campo del dolor, en el campo de la enfermedad, en el campo de la tristeza, en el campo del resentimiento, en el campo de la opresión y la depresión, porque no ha querido, hermanos, soltar todo lo que hay en el corazón para que el Espíritu Santo haga morada en nosotros. Somos casa, habitación, somos templo, somos habitación, somos edificio de Dios en el Espíritu. Entonces, esta palabra es para nosotros estudiarla. Esto es largo, esto tiene profundidad, no la explico mucho más porque es para un culto completo. Entonces, pero les dejo ahí para que la estudien en la casa y nos demos cuenta que tenemos que, así como le hacemos limpieza a nuestro cuerpo, mañana y tarde, así hay que hacerlo espiritualmente. Hay que bañarnos con la Biblia y oración y meditación, hermanos, y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay que vigilar, hay que congregarnos, hay que buscar de Dios, hay que disponernos y determinar si le vamos a servir a Dios de verdad, si vamos a ser salvos, si determinamos si queremos vivir en la luz, si queremos vivir bajo el abrigo, bajo la sombra, vivir bajo la sombra, no estar un ratico, sino los que habitar es siempre estar ahí, bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Bajo el abrigo, ¿sí? Habitar bajo el abrigo, habitar bajo la sombra, habitar, no ir un ratico, sino habitar. Hay que nos amañemos ahí, necesitamos sacar del corazón todo esto, pedirle perdón hasta el gato, hermanos, perdonar y soltar y dejar libres y que se rompan yugos, cadenas, ataduras y lazos para que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, de lo contrario, va a estar llevando un evangelio a pedacitos, que es lo que no quiere Dios. Y lo más tremendo es que las señales de la venida del Señor las estamos viendo por todas, ya la tierra ya está ebria, hermanos, hay temblores, en este momento está temblando en alguna parte, en Colombia han habido ya cientos o miles de temblores, de 2, de 3, de 4, después del terremoto de 7.4, han habido cientos de temblores. ¿Por qué? Escuchen esto, hermanos, escuchen esto. La tierra está temblando. ¿Por qué? Porque la tierra tiembla a la presencia del Señor. Y el Señor ya viene. Y está temblando porque ya Cristo viene. Iglesia, ya Cristo viene. Y a la presencia de Dios la tierra está temblando, hermano. Cuando venga el Señor, la tierra, eso no va a ser así que vino ya. Está temblando a la presencia de Cristo porque ya viene Cristo. Cuando venga de pleno a llevar la iglesia, la tierra, mire, hermanos, se va a mecer, hermanos. La tierra se estremece a la presencia de Dios y ya la tierra está ebria, hermanos, porque viene la presencia del Señor Jesucristo por su iglesia, hermanos. Así que no perdamos tiempo, se está moviendo la tierra, hermanos, a la presencia del Cordero que ya viene, hermano, a la presencia del Cordero, y está sacudiendo a la iglesia, hermanos, y terremotos, y la está sacudiendo, hermanos. Yo estaba mirando el terremoto de Indonesia, de 7.5, y cuando al ratico como a la hora, un terremoto en España, hermanos, de 5 no sé qué, hermanos, y esperaban un tsunami.
Y así estaba hablando, como decían los siervos de Job, escapé solo yo para traer la noticia. No acaba el de Japón, no acaba el de Japón cuando Venezuela, ya Colombia, enseguida Indonesia, enseguida España, y ahorita viene otro, ¿a dónde? No sabemos en qué, porque, hermanos, se acerca Cristo y la tierra tiembla a la presencia de la venida de Cristo. Tiembla la tierra y nos sacude, porque les dijo que estas eran las señales de la venida del Señor, que todavía no es el fin, porque el fin es después del milenio, que ya esto se acaba, la tierra ya no queda nada, pero ahora las señales de la venida de Cristo sí son las señales que estamos viendo, viene Jesucristo, y es importante para que podamos nosotros estar firmes a la venida del Señor y no estar avergonzados. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Bueno, era el mensaje para hoy, espero que lo hayan recibido en el nombre de Jesús. La gloria y la honra es para mi Padre Celestial, como tenemos